departamentos, ¿no? Me había quedado esa duda, ahora que me puse a leer bien el libro. Es la teología más especulativa, que tiene una dimensión más de análisis, de núcleos temáticos, de configuración de la mentalidad de un tiempo, de una época, ¿no? Recoge un poco los datos de la tradición, lo que Leandro llamaba el auditus fidei, todo lo que tiene que ver con mirar la tradición de la Iglesia, y a partir de esa recepción de los datos de la tradición, elabora un intellectus fidei y una comprensión actual de la revelación, ¿no? Perfecto. Hoy me mensajeaba con Telma, y Telma, vos me contabas algo que ayer te resonaba muy lindo, si querés compartirlo, y después, si quieren, si nadie más tiene ninguna pregunta, empezamos. ¿Todo lo que te conté? No, bueno, me parecía lindo lo del conocimiento afectivo y tu Sí, experiencia esa parte, sí. Actual del matrimonio. Sí. Muy lindo, me lo puso por un mail que lo Pero acabo de leer, Telma, que está muy lindo. no lo recibí. Ahora la voy a buscar. Muy bien formulado, muchas gracias, Sí. Telma. Sí, No, al sí. contrario, me hiciste muchísimo bien. No, porque todos saben que Jorge está con un Alzheimer muy avanzado, ¿no? Y yo le decía al psiquiatra que nos acompaña, yo le decía, no, Jorge me sigue reconociendo. Y él me miraba como diciendo, bueno, está bien, ¿no? Nunca me decía, sí, te reconoce. Dice, Jorge me reconoce, yo estoy segura que me reconoce. Habrá momentos que quizá no, pues yo entro y salgo, lo que sea, pero él me reconoce. Y cuando hablaste, Fabricio, del tema de ayer, del conocimiento afectivo, yo dije, ahí está, por supuesto que me reconoce. Me reconoce en el afecto, me reconoce en no sé cómo llamarlo, la onda afectiva que hacen 62 años que tenemos y va aumentando, ¿no? Porque a pesar de que está enfermo, yo creo que el amor aumenta. Y me dio mucha luz y bueno, me dio mucha felicidad, por otro lado, ¿no? Así que bueno, yo te lo vuelvo a agradecer, Fabricio. No, por favor. Fue un momento muy bueno para mí. Tenemos que combatir incluso nosotros mismos esa tendencia a identificar conocimiento o conciencia con conocimiento reflexivo o con conciencia refleja. Hoy incluso la psicología profunda, los análisis interdisciplinares nos conectan mucho con dimensiones muy, muy, muy íntimas de lo que es conocer, de lo que se trata, de lo que hablamos cuando decimos conozco. Es mucho más que estar especulando, reflexionando sobre, llegando a determinado tipo de silogismos o comprensiones deductivas. Hay juicios que se producen en la mente que son de muy diverso tipo, no solamente son el juicio racional, ¿no? La persona cuando cree, adhiere, hace un juicio por inclinación, por afecto, que es muy intenso y muy verdadero y muy profundo, aunque no esté racionalizando el juicio que está realizando vitalmente, ¿no? Pero me ayudaste un montón. Me encantó, me encantó. Tan distinto escucharlos que leerlos, por otro lado, porque ustedes transmiten mucha vida, mucha unión con la Virgen, transmiten mucho más de lo que dicen. Entonces eso también ayuda, por lo menos a mí, mucho. Eso es puro mimo, regalo recibido por la historia que hemos hecho, nada más. No tenemos ningún mérito en eso, Leandro, ¿no es cierto? Lo que sea, pero lo viven y lo saben transmitir. Lo transmiten, va. Maravilloso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Telma. Bueno, si les parece, ahí Tere da la bienvenida. Aprieto el botón de grabar, ahí Tere da la bienvenida y ya ahí arrancamos. Con Juan. Ahí empezamos a grabar. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto otra vez tener a Leandro y a Fabricio con nosotros en este tercer día de este ciclo de charlas que comenzó este lunes y finaliza mañana. Así que, Leandro, muchas gracias por estar otra vez,
por acompañarnos y por también transmitirnos, ¿no? Esta devoción mariana que, bueno, nos abraza todo el tiempo, ¿no? Y qué lindo poder compartirlo también desde la vivencia de cada uno, y con conocimiento también, ¿no? Así que gracias. También saludamos a la gente que nos está siguiendo por Facebook. Y bueno, todo el tiempo para vos, Leandro. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, casi buenas noches a todos. Bueno, empecemos, si les parece, rezando, y podemos rezar el Magnificat, ¿les parece? Que estamos en nuestro atardecer. Así que, el que se acuerda, y si no, yo lo digo, así no se hace la Torre de Babel, y ustedes me siguen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora, y en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso hizo en mí cosas grandes. Su nombre es santo, y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le aman, que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y socorrió y despidió a los ricos con las manos vacías. Auxilió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, entonces hoy tenemos que, no sé si puedo compartir la pantalla ya. Sí, Sí, ya estás hecho co-host. Gracias. Entonces hoy tenemos que comenzar con la segunda parte del libro, donde un poco vamos a compartir el conocimiento afectivo que la comunidad joánica tuvo de María. Vamos a donde habíamos dejado, acá. Ahí estamos. Bueno, fíjense, es muy, muy interesante porque, como saben, como ya un poco insinuábamos, la mariología que encontramos en la obra joánica es magnífica también, con pinceladas, con propuestas distintas para pensar a las que nos hace Lucas, pero maravillosa, ya veremos. Nosotros entonces, ahí ustedes están viendo en la segunda parte de la obra, todo el número 1, digamos, es lo que trabajamos sobre la teología bíblica, y el número 2 es el que van a trabajar mañana, sobre la reflexión del misterio, la mujer y la madre, que allí Fabricio les va a proponer. Muy bien. Obviamente que el libro del Apocalipsis, un poco siguiendo la tradición de la Iglesia, siempre se incluye dentro de la teología joánica, a pesar de que el autor Juan, que escribió el Apocalipsis, no es el mismo que escribió el Evangelio, ¿no? Pero entonces vamos a concentrarnos primero en el Evangelio y después vamos a tratar de decir algo también sobre la mujer vestida del sol, sobre el Apocalipsis, sobre María en el Apocalipsis, ¿sí? Muy bien. Allí entonces ven que sería el punto 1.3, el Apocalipsis, y el punto 1.1 y 1.2 del libro sería el Evangelio de Juan. Bueno, entonces
de lo primero que tenemos, yo hoy pensaba, bueno, ¿qué les presento? Y también para que sea, me parece interesante, nuestra discusión de hoy, me parecía lindo quizás meterme en los puntos que están desarrollados en el libro, que probablemente cuando la gente los lea sean bastante difíciles, por no decir ininteligibles. Así que bueno, vamos a ver si explicándolo yo lo entienden, y si no me doy por vencido, ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué es esto primero que aparece aquí en la placa? Ustedes lo tienen en el librito, para el que tenga, así puede tomar nota después y revisarlo. Esto aparece a partir de la página 42. Sí, a partir de la 42. Pero yo ahí les puse unos textos, que ahora vamos a pasar a leer, con este jeroglífico medio raro, ¿no? De el 6 y el 1 allí. Primero explico eso, de qué se trata, y después leemos los textos un poco para, justificar, digamos, o reconocerlo en el Evangelio de Juan. Esto, el primer texto donde aparece María es, como saben, el Evangelio de las bodas de Caná. El Evangelio de las bodas de Caná, puesto en el capítulo 2 del Evangelio, es introducido, digamos, por distintos encuentros que Jesús va teniendo con los discípulos a lo largo de toda una semana. Juan allí parecería utilizar una estructura típica de la literatura antigua, que es esta estructura del 6-1, que aparece en la literatura del Antiguo Oriente, pero que también la encontramos en el Antiguo Testamento. Yo primero vamos en orden, primero les voy a mostrar los textos más antiguos, que tomamos uno del Antiguo Oriente, aunque aparecen un montón, el más famoso, que es el Gilgamesh. Después vemos un poquito los del Antiguo Testamento, y después sí, vamos al Evangelio de Juan, y ahí les va a cerrar todo el círculo. Probablemente en el camino no entiendan nada de lo que estoy hablando. Ustedes tengan paciencia, que espero que lleguemos a buen puerto. Entonces, ¿de qué se trata esta estructura? No sé si... Primero les voy a leer una cita, que está en el libro en la página 43, y después leemos esos textos del Gilgamesh. Dice, esta fórmula, 6-1, con las flechitas, se suele denominar como septenaria antitética, porque en ella el primer elemento, el 6, no es autónomo, sino contrapuesto al otro, el 1, en el sentido de que se le pone enfrente, como si estuviera a la expectativa. Lo que aconteció en los 6 días espera el séptimo para alcanzar su sentido, porque del séptimo emana como una fuerza el descanso de Dios que invade las obras de los 6 días primeros y las conduce a desarrollarse hasta su perfección. Este texto está dicho a propósito de esta estructura en el capítulo 1 del Génesis. Ustedes se acuerdan que Dios va creando, y la creación es un desarrollo que Él realiza en el tiempo. Dios va creando el cosmos, va poniendo orden en el cosmos, en realidad, a partir de, con el poder de su palabra crea, corriendo el caos, y va realizando su obra creadora durante 6 días, y luego el último día, el séptimo día, es el día que le da sentido a toda esa creación, porque el único que participa de ese séptimo día, en el cual Dios en realidad no crea nada, sino que lo que hace es contemplar todo lo creado, el único que participa de ese séptimo día es el ser humano, que justamente, fíjense, participa de manera contemplativa, porque el séptimo día es un día contemplativo.
El séptimo día no se trabaja, no es un día de acción. Es un día para estar con el Señor. Y ese día el Señor contempló la obra creada. Por eso ese día está consagrado. Dios bendijo ese día consagrándolo para el descanso. Entonces hay como una polaridad entre esos 6 días y este día. Bueno, esa estructura que está en Génesis 1, los autores hebreos la toman del Antiguo Oriente. Fíjense estos textos aquí que les pongo del Gilgamesh, que les leo. El Gilgamesh es un poema creo que tiene 14 capítulos en total, muy antiguo, que es famoso porque el capítulo 11 tiene un relato del diluvio, y a nosotros en la exégesis nos sirve para entender mejor el diluvio universal, o el relato del diluvio que tenemos en el libro del Génesis. Por eso es bastante famoso el Gilgamesh. Bueno, en esa tablita 11 del diluvio, miren lo que dice, el número 60. Lo proveí de 6 puentes, dividiéndolo así en 7 partes. Parece ahí la polaridad 6, 7. Eso lo dice a propósito de la construcción del arca. Después dice, bueyes maté para la gente y sacrifiqué ovejas cada día. Mosto, vino rojo, aceite y vino blanco. Di a los trabajadores para beber como si fuera agua del río, para que celebrasen como en el día del año nuevo. Abrí ungüento aplicándolo a mi mano. Al 7º día, el barco estuvo completo. El 7º día es el día en que el arca se llena. Y finalmente, el último extracto, en el número 125, dice, 6 días y 6 noches sopla el viento del diluvio, mientras la tormenta del sur barre la tierra. Al llegar al 7º día, la tormenta del sur, transportadora del diluvio, amainó en la batalla. ¿Ven? Es como que el 7º día es el día esperado, el día de la acción divina, el día del triunfo. En este caso, el día que se acabó el diluvio. Fíjense, yo les voy a mostrar la parte que tenemos allí en los asteriscos redondos. Ahí tenemos distintos textos del Antiguo Testamento. Se los voy mencionando rápido para que ustedes me crean que esta estructura, porque si no, no me creen, que esta estructura es muy común en el Antiguo Testamento. Fíjense, en el capítulo 24, el primer texto del libro del Éxodo, Moisés está en el monte Sinaí y dice, allá arriba, y dice, versículo 15, después Moisés subió al monte, la nube cubría el monte, la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés del medio de la nube. La gloria del Señor aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ven? El 7º día es el que realiza el encuentro entre Moisés y el Señor. Los otros 6 días fueron días de preparación, donde Moisés estaba allí esperando al Señor. Bueno, esto, a ver, otro ejemplo. En vez del de Éxodo 31, el de Deuteronomio, les leo, Deuteronomio 15, para que vean que aparte se aplica este tipo de estructura a distintas cosas. Aquí en el Deuteronomio 15 se habla sobre la esclavitud. Y miren lo que dice, versículo 12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años, y al 7º lo dejarás libre. O sea, el tipo puede ser tu esclavo, puede trabajar para vos 6 años, pero el 7º lo tenés que dejar libre. Porque se trabaja en el periodo del 6. El 7º se descansa. Es la liberación. Bueno, este tipo de estructura. ¿Ven? Ahí Josué, el libro de Josué, ese es el relato de la conquista de Jericó. El pueblo, ¿se acuerda? Josué dio vueltas alrededor
durante 6 días daba vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. El 7º día, cuando dio las vueltas, que aparte tuvo que dar 7 vueltas a la ciudad, los muros se cayeron y ellos tomaron la ciudad. Es el día de la acción divina. Bueno, así uno puede rastrear, ahí tenemos 6 ejemplos en el Antiguo Testamento, donde también aparece esta estructura. En la otra parte de la filmina, de la pantalla, ven, Juan comienza su evangelio con el prólogo, el capítulo 1, el himno ese famoso a la palabra que mencionábamos ya, que leemos en la fiesta de la Navidad. Bueno, luego de ese himno a la palabra hecha carne vive como una primera semana, una semana de vida, ¿no? O por lo menos mencionada en el Evangelio. Entonces, si uno va siguiendo allí esos textos, todo esto está apuntado en el libro, ¿ven? Día 1, en el día 2, y se va mencionando al día siguiente, 1.29, 1.35, 1.43, así se forman 4 días, ahí está el día 1, que es donde comienza la narración, al día siguiente día 2, al día siguiente día 3, al día siguiente día 4, y si ustedes recuerdan, las bodas de Caná comienzan diciendo 3 días después, que se suman a los otros 4 días anteriores, y que ponen el acontecimiento que ocurre en el día 7º, que es aparte, Juan considera lo que ocurre aquí de una manera muy solemne. Si ustedes recuerdan, este pasaje, este evangelio de las bodas de Caná, finaliza, después del acontecimiento milagroso que ocurre allí, en el versículo 11, diciendo: tal fue el comienzo de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. ¿Ven? Es un día muy importante, porque Jesús ese día manifestó su gloria. Esto no se dice de cualquier otro acontecimiento. Si se manifiesta la gloria es porque ese día 7º se mostró la acción divina, ¿sí? Bueno, entonces, esto un poco para contextualizar, ¿no?, el texto. Los invito a que lean desde ya el ensayo y la explicación que intento hacer. Me tengo que restringir, no puedo decirles todo, ¿no? Pero básicamente Juan ubica este texto aquí en el día 7º de la primera semana de la palabra, para mostrar que en Jesucristo se realizan las bodas mesiánicas de la cual habían hablado todos los profetas del Antiguo Testamento. Hay varios pasajes en donde se presenta al Mesías que viene a desposarse con el pueblo, con Israel, que viene a traer un vino nuevo, un vino de fiesta, un vino de boda, un vino de la boda. No hay un texto concreto que Juan esté realizando, sino hay muchos textos que están detrás, sobre todo de los profetas. Entonces, las bodas de Caná no son un simple casorio, como a veces lo presentamos. Vieron que a veces se hace una presentación bastante trivial de este evangelio. Bueno, Jesús era una persona normal que iba a las fiestas como vamos nosotros, y justo se casó un familiar de la parentela y lo invitaron a él, y como pusieron la Mona Jiménez justo, que se habían tomado todo el vino, y entonces su madre, que era muy atenta para ayudar a los pobres novios y que la fiesta no sea un fracaso, le pidió al hijo, y el hijo le hizo un favor a la madre, y entonces Jesús hizo el milagro del vino, y gracias a Dios entonces terminó la fiesta bien, porque todos siguieron tomando buen vino,
y es esa la anécdota. Casi conclusión o mensaje del texto: Jesús se divertía, le gusta que tomemos buen vino, y nos hace el favor de hacernos un milagrito cuando tenemos un problema en una fiesta, él y María. Bueno, Juan no pensó en nada de eso, porque lo que ocurre en las bodas en las bodas de Caná son justamente las bodas mesiánicas. El verdadero novio de la boda no es el que va a llamar el mayordomo al final, que en realidad nunca aparece, es un personaje figurado. El verdadero novio es Jesucristo. Porque de hecho Juan allí introduce, el versículo 2, introduce a la persona de Jesús con lo que se llama en la exégesis bíblica un pasivo teológico. Un verbo en voz pasiva que no tiene sujeto, no tiene complemento agente en la sintaxis. Es difícil lo que estoy diciendo, no quiero complicar, pero el texto: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Ven? María estaba. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. ¿Quién lo invitó? El texto no lo dice. ¿Quién es el que realiza la acción? O sea, ese verbo fue invitado, ¿qué tiene como sujeto? ¿A qué persona tiene como sujeto realizador de ese verbo, de esa acción? Y ustedes me dirán, y bueno, no sé, ¿lo habrán participado los novios? Bueno, en la escritura, cuando no aparece el sujeto de la acción, se llama que ese verbo es un pasivo teológico. ¿Por qué? Porque tiene como sujeto al mismo Dios. Es una forma respetuosa que tienen los judíos ya en el Antiguo Testamento para no nombrar a Yahvé. Y que es muy frecuente, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Nosotros a veces la pasamos por alto, no le llevamos el apunte, pero es muy importante, porque es un verbo, es una acción que se remite al mismo Dios. Dios es el que invitó a Jesucristo a esta boda. Por eso Él es el verdadero novio de la boda, y Él viene a realizar las bodas mesiánicas. Lo interesante es que la madre de Jesús no fue invitada. La madre de Jesús estaba allí, porque María es la hija de Sión. María es quien representa la esperanza de Israel, la esperanza santa, la esperanza seria, la esperanza consciente, el conocimiento afectivo de los anahuim, de los pobres de Yahvé, que sabían, no me pregunten cómo, porque no era un conocimiento racional, pero sabían que el Señor no los iba a abandonar, que los iba a salvar y que iba a enviar a su Mesías. Bueno, esos son los pobres de Yahvé. Esos son los que conforman a este grupo de la hija de Sión. Bueno, María en el texto representa justamente a ese grupo. O digamos, más que, porque si no queda feo, representa. María es ese grupo, es el miembro más eminente de ese grupo, porque ella sabe. María no le dice a Jesús: andá al almacén y comprá, que se quedaron sin servilleta los novios. Andá a buscar al disjockey de la vuelta porque el que tenían se descompuso. O andá, llamá de sur porque se quedaron sin luz los novios y la gente no puede bailar. María lo que le pide es algo muy puntual a su hijo. Le pide algo que solamente su hijo puede dar, y le pide justamente aquello que Israel esperaba del Mesías. Le pide el vino de la boda. El vino de la boda que representa justamente la alegría, la alianza, la salvación de Dios. Entonces, el pedido que María le hace a su hijo no es nada trivial. Juan lo dice, miren cómo lo dice: fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino. No te dice cómo fueron vestidos, qué música estaban escuchando, qué le regalaron a los novios.
cuánto hace que estaban borrachos todos los otros invitados. No habla nada de eso. Juan, la primera información que le da al lector después de decir que fue invitado Jesús es que no tenían vino. Porque el Señor, en el Antiguo Testamento, en el libro está todo documentado, allí podrán ver las citas, el Señor había retirado el vino de la boda. Lo cuenta el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 13, 14, 15, por ahí. El Señor había sacado el vino de la boda. El pueblo no tiene vino. Entonces, ¿por qué no tiene vino? Porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde algo así parecido a la respuesta en el templo cuando estaba perdido, ¿no? Aquí María va a tener que aprender, va a tener que entender, va a tener que someterse a un proceso también pedagógico, catequístico. Jesús le va a responder, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y aquí aparece esta palabra tan importante en el Evangelio de Juan, la palabra hora, que va a marcar la vida de Jesús, el tiempo de Jesús a lo largo de todo el Evangelio. Fabricio recién antes de comenzar decía algo así como, bueno, nuestro conocimiento no es solamente el juicio racional y a veces no terminamos de poder explicar cómo conocemos algunas cosas. Bueno, es muy interesante hacerse esa pregunta leyendo el Evangelio, porque en el capítulo 12 y 13, porque allí Jesús conoce que llegó su hora. Y no tenemos bien claro cómo se da cuenta que su hora llegó. Él aquí sabe que esta no es su hora, pero después le van a pasar una serie de cosas y él va a asumir que su hora ya llega, ya está. Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, dice en el capítulo 12. Y luego, antes de lavarle los pies a sus discípulos, Juan ahí, con una pluma narrativa magistral, comienza, evoco el texto, sabiendo Jesús, ya es un acto del cual tiene pleno conocimiento, en todos los niveles de la persona, racional, afectivo, en todos los niveles, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el final. La realización de la hora, la llegada de la hora, tiene que ver con un amor infinito. Tiene que ver con un amor infinito. Esto es importantísimo para entender estos dos evangelios de María en el Evangelio de Juan. Porque María interviene en la hora. María participa del amor infinito de Jesucristo. Entonces, bueno, ahí puse bien, estoy haciendo lo que siempre digo que no hay que hacer, poner las placas y hablar de otra cosa. Discúlpenme. Pero bueno, ven, ahí en rojo, dice la madre de Jesús, luego, ¿no? De que Jesús la saca carpiendo y le dice, todavía no ha llegado mi hora, dice la madre a los servidores. La madre de Jesús a los servidores, no le habla a Jesús, le habla a los servidores. Lo que les diga él a ustedes, háganlo. Claro, él es la palabra. Lo que él dice es muy importante. Lo que la palabra dice es muy importante. Entonces, servidores, hagan lo que él dice. Y siguiendo un poco con los colores, ahora bien, esperen que corro las... uy, se me fue, no, esto todavía no. Ahí, voy a achicar las pantallas, ahí está, que no veía. Ahora bien, estaban colocadas allí 6 tinajas de piedra, conforme a la norma judía de la purificación. Ven, también aquí aparece la clave del 6, ¿no? Porque lo que ocurre es maravilloso, pero todavía está en el ámbito de la imperfección.
en el ámbito de la imperfección. Entonces eso Juan lo hace notar. Estaban colocadas allí 6 tinajas de piedra conforme a la norma judía de la purificación, cada uno con 2 o 3 medidas de capacidad. Y ahora el que habla es Jesús. Les dice Jesús, a los servidores también, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta arriba y les dice, vuelve a hablar Jesús a los servidores, saquen ahora y llévenselo al encargado. Pero cuando el encargado probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde procedía, y Juan aquí hace una aclaración, yo por eso la puse con otra tipografía. Juan aquí hace una aclaración que es para mí maravillosa, es impresionante. En cambio, los servidores que habían sacado el agua lo sabían. Y bueno, y luego termina el texto, tal como conocemos, que el mayordomo prueba esa agua convertida en vino y que es un vino bueno, maravilloso, y lo llama al otro que no sabe lo que está sucediendo, no entiende nada, y ahí termina Juan sin dar ninguna explicación, porque no hay nada para decir, porque ya está dicho, ¿no? Porque hay un grupo de gente, que es la mayoría de los de la fiesta, que están en la ignorancia absoluta de lo que está ocurriendo. Estarían borrachos, estarían en la organización del evento, estarían en otra cosa, pero no entienden lo que pasó. Los únicos que entienden lo que pasó, obviamente, es Jesús, su madre, que lo entendía todo, lo sabía todo, y finalmente el grupo de servidores, los que trabajaban al servicio de la boda, aquellos que reciben las indicaciones de María y de Jesús, los servidores de María. Y miren qué lindo esto, los servidores de María son aquellos que ven pasar a Jesucristo por la historia de los hombres, cambiando el agua insípida de la vida humana en vino nuevo. Porque cuando Jesús pasa, cuando la gracia de Jesús pasa por la vida de los hombres, la gracia transforma a la persona, la cambia. Podríamos hablar horas de todo esto. Ese cambio, esa operación del vino, del agua en vino, es justamente el paso del misterio de Cristo, del misterio pascual de Cristo, porque todo esto nos está señalando su misterio pascual, el paso del misterio pascual por la vida de los hombres. ¿Vale la pena ser servidor? ¿Vale la pena ser servidor de María? Y yo creo que sí, porque justamente los servidores tienen la gracia de poder ver, de poder ayudar a María, ayudar a Jesús, para que el vino nuevo llegue a la vida de las personas. Entonces hoy cuando preparaba o cuando pensaba en todo esto, decirles, enseguida me surgió la... Esperen que ahora voy a poner las pantallas porque no estoy viendo a nadie. ¿Cómo se pone? Y me pone mal eso. Acá, a ver. ¿Cómo se pone la pantalla? ¿Cómo se ponía la pantalla? Bueno, no voy a ver a nadie. ¿Así? No. Bueno, no estoy viendo a nadie, así que después me vuelvo para volver a verlos. Me aparecían en la cabeza el Negrito Manuel y San Juan Diego. Pero en realidad no hay que tener la gracia tan única que tuvieron el Negrito Manuel y San Juan Diego para ser servidor de María. Yo sé que todos los que están presentes aquí lo intentamos serlo por lo menos. Deseamos serlo y lo intentamos.
esto para motivarnos, ¿no? Los servidores son aquellos que en definitiva, con el corazón inflamado y con los ojos contemplativos y con los brazos arremangados, se ponen al servicio del Evangelio, al servicio del reino. Y con el corazón anclado, bueno, en esta indicación que María nos hace, sirviéndola a ella, y ella siempre señalándonos la palabra de su Hijo, como brújula, como faro, ¿no? Como criterio de aquello que debemos realizar. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a el otro evangelio. Una pequeña parada. Mientras les cuento, esa imagen tan linda del negro Manuel, para mí es más linda que la que está en la basílica. Yo la vi personalmente en un bautismo del hijo de una amiga, es de la parroquia Luján Porteño. Vieron que en Buenos Aires hay creo que es en Flores o por ahí, una parroquia que se llama Luján Porteño, que es una réplica de el viejo santuario de Luján, no el que hizo el padre Salver, sino el que estaba a principios del siglo XIX, ¿no? Se hicieron dos iglesias iguales. Vos, Fabricio, sabés más del tema. De Lesica y Torresuri, sí, el famoso templo de Lesica y Torresuri. Bueno, esta imagen del negrito Manuel está en esa iglesia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿alguna preguntita o sigo? Sí, yo tengo dale. una pregunta. Dale. ¿Qué sentido tiene que la llame Jesús a su madre mujer? ¿Tiene algún sentido? Sí, pero no te lo dije porque eso viene ahora. Ah, listo. No me quise. Si no me hago spoiler a mí. No, sí. Está bien. Sí. De acuerdo. Claro que tiene sentido, sí. Bueno. Grandísimo sentido. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Entonces, bueno, el otro pasaje donde se encuentra María en el Evangelio de Juan, lo tenemos como ustedes saben, en el capítulo 19. Ahí está. Yo también aquí, un poco para hacerla bien difícil, tomé una cuestión que está bien desarrollada, no sé si bien, pero está desarrollada en el libro, y que es bien propiamente de la disciplina exegética, y que justamente cuando ustedes lo lean puede complicárseles un poco la vida, y por eso quiero partir desde aquí para decir algo sobre este evangelio, que aparte, por otro lado, comprendiendo esto, entendemos mejor el texto, por lo menos lo entendemos mejor en la intencionalidad del autor. El texto igualmente, como ustedes saben, ningún texto queda atado necesariamente a lo que su autor escribió, porque el acto cuando un autor escribe algo, el libro ya es del lector, no es más del autor. Entonces, la palabra de Dios, aparte, imagínense, evoca en los distintos lectores de todos los tiempos distintas cosas que son válidas también, y que tienen significación. Pero bueno, para poder, si quieren, como criterio de objetividad, para poder entender un poco mejor qué fue lo que Juan quiso decirnos, si es que hay objetividad en la intención del autor, entonces, bueno, debemos entender qué es el esquema de revelación, que es lo que paso a contarles. Allí ustedes tienen una lista de textos, 5 textos. El quinto es el texto que vamos a tratar.
capítulo 19, versículo 26 y 27. En realidad empieza en el 25, pero esto que voy a comentar lo vemos en versículo 26 y 27. Y arriba, los 4 textos que ustedes ven antes, ven que están todos en el capítulo 1. Bueno, ¿de qué se trata este esquema de revelación? Juan, dentro de la perícopa de María al pie de la cruz, introduce lo que una especie de forma literaria que algunos exegetas llaman esquema de revelación. ¿En qué consiste? Bueno, es una estructura que se sigue. Fíjense, la estructura la tenemos allí escrita. Yo la leo y después, viéndola en los ejemplos, ustedes la van a entender mucho más claro. En el esquema de revelación, primero hay un primer punto donde hay una visión que un personaje X, le ponemos un personaje primero, X, realiza de otro personaje, Y. Generalmente con la utilización del verbo griego jorao, el verbo ver. Luego hay un segundo momento donde mientras mientras el personaje Y, que sería el visto, el personaje visto, mientras es visto, mientras Y es visto, el que mira, X, declara algo que se acompaña de una, en griego se llama una interjección, que suele ser la palabra idú o la palabra ide, que traducido significa he aquí o mira, como que nosotros decimos he aquí al padre Fabricio. Mira el partido en la tele. Bueno, algo así, como para señalar, para indicar, que también busca enaltecer a la persona que se está señalando, ¿no? ¿Ven? Sirve para llamar su atención. Porque, en definitiva, no importa tanto si la interjección esa está presente o no, lo que importa es que hay un llamado de atención sobre esa persona que es vista. Bueno, esa sería la segunda parte del esquema. Y la tercera, finalmente, se anuncia un título que revela algo de la persona. He aquí Fabricio, mi cura amigo. Bueno, no es un título que sea amigo mío, pobre lo maté al pobre Fabricio. El párroco de, ¿cómo es el pueblo? Un título de honor sería ser amigo. Bueno, he aquí el párroco de, ¿se ve? ¿Se entiende? Bueno, ahora lo van a ver realizado. Fíjense, yo lo puse en colores. Lo puse allí en colores. Esperen que voy a correr estas fotos. Ahí está. El primer punto, que era la visión del personaje X de otro Y con el verbo jorao. Miren, la letra roja. Vamos a seguir todo el esquema en el rojo. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él. No dice quién porque la persona había aparecido antes, pero el que ve a Jesús allí es Juan el Bautista. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él. Segundo punto, mientras este es visto, el que mira declara algo con la interjección, que sirve para llamar la atención. Y dice, he ahí, tercer punto, se anuncia un título que revela algo de la persona vista, de la persona ahí. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás el Cordero de Dios también se podría poner un segundo punto, porque el título podría ser la explicación de que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Bueno, ven otro ejemplo, todo en el capítulo 1, esos encuentros que Jesús va teniendo allí con los discípulos. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y finalmente, el tercer ejemplo, y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él,
el que llevó a Jesús es Andrés, que llevó a su hermano Simón. Y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres, acá no está la interjección, pero fíjense que hay un llamado de atención, porque utiliza el pronombre, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. ¿Ven? Y aparte es interesante porque, sobre todo, quizás con Natanael no se nota tanto, pero con Juan el Bautista describiendo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o con Jesús diciéndole a Simón, vos sos Pedro, vos sos Cefas, la piedra, se está revelando algo, una condición muy importante de esa persona. Sumamente importante. ¿Se entiende hasta acá? El gestito de idea, a ver. Sí. ¿Sí? Bueno, miren entonces en nuestro texto. Leo la primera parte que ahí no está puesta, así enganchamos la lectura. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ah, estaba puesto, qué nabo, yo estaba buscando en la Biblia, acá está. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y aquí, a partir del color celeste, encontraríamos este esquema de revelación. Jesús, viendo, ven que aparece el verbo ver, a su madre, Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí aparece la interjección en griego, tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí, y cuando le habla al discípulo, describe algo sobre la mujer a quien le habló, María, su madre, a quien habló. ¿Qué describe? Un título. Revela, acá está la revelación. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió entre sus cosas propias. Normalmente en las traducciones nuestras solemos traducir como la recibió en su casa. Quizás es más lindo, bueno, pero el texto griego dice, como ustedes ven ahí, eista idia, que sería las cosas propias, son las cosas más íntimas, las cosas más personales, las cosas más preciadas. Que por lo tanto son esas cosas que nosotros guardamos como tesoro. Las que tienen mayor valor afectivo, ¿no? Las que tienen, gracias, Padre, las que tienen mayor valor afectivo. Es interesante aquí, el padre Raymond Brown, en su comentario al Evangelio de Juan, que es famoso, dice algo muy, muy lindo. Porque Juan aquí presenta, si ustedes recuerdan, antes de este pasaje de María junto a la cruz, lo que se nos cuenta es que Jesús es despojado de sus vestidos, de su túnica. Jesús es como que lo van desvistiendo de todo, le van sacando todo. Y a la cruz se sube desnudo, se sube sin nada. A Jesús lo van despojando. Y el padre Raymond Brown dice allí, Jesús no necesitaba despojarse de su madre. Nadie se la había sacado, nadie había pretendido quitársela. Esa es una decisión soberana de su amor infinito.
Porque acuérdense que en el momento de la hora y desde aquella hora, esta es la hora de Jesús, no la de Caná. La de Caná fue un sacramento, fue un signo, que como la madre estuvo ahí jorobando, se dejó ver el signo, se dejó ver la gracia en el signo, pero no era la hora. Jesús conoce, solamente Jesús conoce su hora. Y en la hora fluye un amor infinito, un amor interminable. Es el amor que él manifestó sacramentalmente en el lavatorio de los pies. Bueno, en la hora él, en ese momento de entrega de amor infinito, es donde nos revela la entrega de su madre, para que la recibamos, como bien hizo el discípulo, como lo más preciado. No la podemos recibir como una carga. Uy, esta vieja jubilada ahora que me tengo que hacer cargo, esta vecina que quedó sola y uno vio, y cómo ayudo a esta mujer, y a veces me hincha. No, no es eso lo que, al contrario. El discípulo la recibe, entendiendo justamente que es fruto de ese caudal de amor infinito que empieza a fluir de Jesús y que fluye de tal manera que ahora le van a abrir el pecho y va a salir todo lo que le queda, que es su propia sangre. Ustedes saben que después de esto viene el pasaje de la muerte, y que el muerto ya va a ser atravesado con la lanza, donde va a brotar sangre y agua. El verdadero vino de la boda. El agua del Espíritu, que en el capítulo 7, él promete que de su seno brotarán manantiales de agua viva. El agua del Espíritu. Bueno, María, la entrega de María está cifrada en ese lugar del Evangelio. ¿Ven? Entonces, lo mismo, así como decía el pasaje de Caná, a veces este pasaje se relativiza un poquito, como diciendo, bueno, sí, claro, Jesús no quería que su mamá sufra y le pidió a uno de sus mejores amigos, o por lo menos al que estaba ahí al lado de la cruz, que la cuide, que se haga cargo, que la ayude con la jubilación, que le haga las compras, si ella no puede, que la lleve a PAMI a cobrar, que le revalide en el ANSES todos los meses para cobrar la jubilación, que le compre los remedios en la farmacia, y el discípulo le hizo la gauchada a Jesús y la recibió. No es eso, nada que ver. El que entiende así no entendió nada. Esto es fruto del amor infinito de Jesucristo por nosotros. Entonces, miren, para concluir, si en Juan 19, leo la filmina, si en Juan 19, 25, 27 se presenta un esquema literario de revelación, según lo que la exégesis nos acaba de mostrar, ¿qué se revela en el Evangelio de Juan? ¿Que María es la madre de Jesús? No, de ninguna manera se revela eso. Eso ya se había dicho. Ver Juan 2, 1, 3, la madre de Jesús estaba allí. Jesús le habla a su madre, Juan indica, habla de la madre, versículo 12. De hecho, en el capítulo 19, al ver a su madre, nunca se reniega de que ella sea la madre, ¿no? Eso se toma como algo de perogrullo en el Evangelio. Es innegable que María es la madre de Jesús. No se está afirmando la maternidad divina aquí, como afirmó Lucas. Lo que se revela en la hora de Jesús es que esa mujer es creada madre de todos los discípulos y se ofrece entonces el verdadero vino de la boda, su sangre. La mujer es hecha madre, Telma, ¿ves? La mujer es hecha madre. Por eso Jesús, la mujer,
ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La hizo madre, le dio un hijo. Entonces, bueno, ahí pongo, esto es una gracia de Jesucristo para ella, pero sobre todo lo es para nosotros. Pero sobre todo lo es para nosotros. Entonces, fíjense cómo cuando, bueno, utilizamos el recurso de la exégesis para leer este texto, el texto nos dice verdaderamente mucho sobre nuestra relación con María, su verdadera identidad para nosotros, en relación al momento en el que se encuentra. Yo el lunes me preguntaba, bueno, ¿y por qué los evangelistas eligieron estas escenas? Y bueno, porque en el caso de Juan, más allá de que María estaba presente en el Gólgota, digo, más allá de la cuestión histórica, que de hecho en el libro está tratada, que le interesa, léalo, Juan quería mostrarnos, justificarnos, por qué ella es verdaderamente nuestra madre superando, o digamos, poniéndola en un nivel de nuestra vida humana distinto, que es el de la vida de la gracia. Mi mamá, Nilda, es madre mía en la naturaleza, puede participar de mi engendramiento en la gracia, sí, si ella colabora, eso Fabricio lo puede explicar mucho mejor que yo. Pero María es verdaderamente nuestra madre en la gracia. Eso es lo que Jesús estaba allí instituyendo, haciéndola cargo de nuestra vida, en la vida de la fe, en la vida de discípulos que desarrollamos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sigo siendo yo la preguntona. Dale. Está bien, entiendo perfecto que la mujer, María, es hecha madre, ¿no? Pero en las bodas de Caná es como una previa de lo que pasó, es que es como el comienzo de su hora. Ah, entiendo ahora. ¿Y sí? Sí, se me unió. Sí. Sí. Bueno, de algún modo se quiere introducir el tema, se quiere justificar el itinerario de cómo ella llega a esa situación. ¿Por qué ella puede ser la madre? Bueno, porque ella es el ser, la persona, el individuo mejor preparado para hacerlo, porque es la hija de Sión. Ella sabe quién es Jesucristo. Ella entiende la misión mesiánica de quien aparte es su hijo en la humanidad. Y por eso le pide el vino en Caná. Eso es lo que Juan nos intenta decir. Lo que pasa es que María tiene que también recorrer un itinerario, así como son dos textos que se pueden poner juntos para pensar el rol de María: Jesús perdido hallado en el templo y las bodas de Caná. Así como María tiene que esperar el tiempo de Jesús, la hora que llegue, bueno, así como no entiende lo que Jesús hace en el templo y se le tiene que revelar a ella el designio divino de la historia de salvación, lo mismo aquí, se tiene que hacer la hora de Jesús. Me parece que hay que pensarlo desde allí. Entendí, gracias, buenísimo. Bueno, fíjense, hablando esto, si alguien quiere preguntar algo, diga, pero yo mientras piensan lo que van a decir, para no perder tiempo, les quería mostrar una foto que, hablando en relación a esto de recibir a María entre las cosas más preciadas. Esta foto tiene que ver con la historia de nuestro libro. Fabricio ayer les contaba de Carolina Bacher, que era una profesora amiga de los dos, que comenzó la escritura o digamos escribió toda una parte pastoral, que está en el artículo en realidad que se publicó antes del libro,
en relación a la primera parte, o sea, a lo que les expusimos el lunes y el martes. Bueno, y ella, todo el libro se hizo durante la pandemia, ¿no? Y esta foto nos la mandó un sacerdote de Catamarca, porque bueno, Caro buscaba recursos o formas pastorales en relación a la Virgen y que tenían que ver con lo que se estaba viviendo en la pandemia, ¿no? Y cómo rescatábamos cómo María, de alguna manera, sostenía la fe de las familias, porque la gente no podía participar de la Eucaristía, pero tenía el sacramento de María como signo eficaz de la gracia de Dios en medio de la familia. Y los curas de Catamarca empezaron a distribuir el mantito de la Virgen para que la gente, como que fuera el dintel de la sangre del Cordero, para que la gente cuelgue en su casa como signo de que María te cubría con su manto, como signo de la protección de María. Y fíjense, este rancho pobre, que es una casa de familia, metida en la Catamarca profunda, en el Noa profundo de nuestra patria, que un curita que fue a visitar le sacó una fotito donde está el manto de María. Bueno, yo creo que de alguna manera, a mí por lo menos esta foto me resulta muy profética para entender qué es esto de recibir a María entre las cosas más íntimas, o recibir a María en la casa, darle este protagonismo, ¿no? En medio, y sobre todo en medio de esta pobreza, de esta precariedad. No tiene ni cerradura la puerta, si ustedes ven. Ahí se ve. Bueno, no hace falta tampoco, porque esas puertas, esas paredes, se tiran abajo de cualquier forma. Claro. Bueno. Muy bien, son y 45. Yo, porque quiero que charlemos y tenemos que terminar a las 9. Solamente decirles algo sobre el texto de Apocalipsis, y después si quieren charlamos sobre lo que salga. Y si sale algo después, nos hablamos, nos escribimos. Ustedes recuerdan el texto, ¿no? Juan allí pone, leyendo desde el final del capítulo 11, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron relámpagos, fragor y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada. El arca de la alianza es el lugar donde estaban en el Antiguo Testamento las tablas del Sinaí. Digamos, era lo más santo, lo que garantizaba la presencia de Dios. Entonces, por eso es puesto allí, ¿no? De hecho, es una letanía de las letanías laurentanas que repetimos, Arca de la Alianza ruega por nosotros, ¿no? Bueno, es un título del Antiguo Testamento que la tradición le aplica a María. Y el capítulo 12 comienza diciendo, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Lo primero que yo debo decirles es que, así sin anestesia, es que es muy probable, y en esto coinciden todos los exégetas, que Juan no esté ahí pretendiendo hablar en primera instancia de la Virgen, sino que esté hablando de la comunidad cristiana, que esté hablando de la iglesia. La mayoría de la exégesis siempre ha leído el texto de esa forma. Ese parecería ser el significado principal del texto, pero no necesariamente el único.
Porque la literatura apocalíptica siempre maneja, ustedes esto ya lo saben, un lenguaje simbólico, un lenguaje así como con varios, o por lo menos con dos significados. Esa mujer después va a dar a luz al Mesías. Entonces, la única que dio a luz al Mesías es María. Es cierto que la iglesia en la pila bautismal da a luz el cuerpo de Cristo, hace nacer nuevos hijos al cuerpo de Cristo, y de alguna manera participa de la maternidad, de una manera mística, distinta. Entonces, bueno, el signo es ambiguo. Esto también en referencia a cualquier posibilidad de diálogo con cualquier amigo, vecino, pariente, quizás que no sea cristiano católico, o que sea católico pero que tenga que resolver todavía, romper el Edipo y resolver algunas cuestiones, y entonces está enojado con María. Vieron que a veces hay muchos que deciden caminar por ese sendero, y entonces, bueno, no es un texto, digo, que debemos usar para discutir, ¿eh? Es un texto que guarda justamente para mí la doble significación. Y esto lo confirma también la tradición de la Iglesia, porque siempre la comunidad cristiana lo leyó de esta manera. En el libro eso está explicado. Incluso hay allí una cita que encontré muy linda de San Bernardo de Claraval, donde él mismo, en una homilía sobre este texto, dice que este texto es la Iglesia y dice que este texto también habla de María. Entonces me parece que siempre debemos leerlo desde esa complejidad. Eso es un primer punto que quería decir. Un segundo punto, y con esto termino. Esta mujer vestida del sol evoca la zarza ardiente del Antiguo Testamento. Es una zarza. Está vestida de la gloria celestial. Está vestida del sol. Acuérdense que Jesucristo es el sol que nace de lo alto, canta el Benedictus, ¿no? Bueno, esta mujer está vestida de la gracia, de la gloria, está llena de gracia, arde en fuego de Dios. Y tiene la luna bajo sus pies. Ahí está la imagen de Guadalupe, ¿no? Que bien expresa esta doble condición que describe el texto. La luna bajo sus pies. La luna, ustedes saben que los hebreos dividen el tiempo con la luna. El día comienza con la salida de la estrella y de la luna, ¿no? Entonces, el hecho de que esta mujer que tiene esta vestidura celestial tenga la luna sometida a sus pies, lo que se está indicando es que a esta mujer se le doblegó el transcurso de los tiempos, indicado con las fases lunares. Esta mujer sobrevive a cualquier edad. Es un signo perenne de vitalidad. Y con la fe, podríamos decir, esta mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, está asunta en los cielos. Fue levantada a los cielos. En definitiva, esto que de manera poética, simbólica, iconográfica, trata de decir el autor del Apocalipsis, y dice de María, y dice también de la Iglesia, nuestra fe lo expresó en el dogma de la asunción de María al cielo, que no solo es una verdad sobre María, sino que también es un signo de nuestra esperanza, es un signo de esperanza para el resto de los redimidos, para el resto de la Iglesia, porque lo que vemos en María asunta a los cielos es lo que también algún día el Señor hará con nosotros. Entonces, la Iglesia contempla en la asunta a los cielos su destino final. Aquí tenemos a la Virgencita de Luján,
en una de las fotos que está en el libro, sin la corona, pero sí se le ven la corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y vestida con los rayos del sol, con la rayera, justamente queriendo significar, queriendo mostrar, bueno, que esta mujer es la mujer del Apocalipsis. Muy bien, bueno, no hablo más, porque al final terminé a la misma hora que el lunes. Me gustaría que podamos compartir si hay alguna resonancia, que sobre todo que dejó alguna duda o que no están de acuerdo, que necesita aclaración. En el hagan todo lo que él les diga. Podemos también encontrar esta idea que tratábamos de desarrollar de la fontalidad, de la raíz de la Virgen en el percibir afectivamente la hora, ¿no? O una participación, un signo de la hora que está por acontecer, ¿no? Sí, está bueno, no, la verdad que no lo había pensado. Pero es como que sintonizás, como sintonizar la radio, en el fondo tratando de hacer lo que él dice, vamos sintonizando, nos vamos poniendo en, como cuando buscábamos con la radio AM, antes cuando había dial que se corría, y buscabas dónde mejor se escuchaba, íbamos viendo, bueno, vamos tratando de hacer lo que él dice y haciéndolo bien, vamos, si querés, empatizando, conociendo afectivamente, para hacer lo que hay que hacer, y entramos en el misterio de la hora, claro. ¿Sí? Incluso entramos en el misterio de la hora en la vida de los demás. Si lo vemos desde el lado de los servidores, ¿no? Porque eso se le dice a los servidores, no se le dice a todos los que están en la fiesta. Está buenísimo. ¿Una pregunta? Eso que decís, Fabricio, ¿María tuvo ese conocimiento en el momento de Caná? Sí, se lo pregunto a Leandro como si podemos del texto deducir que ella es pícara. Es una situación en la que hay que tener esa sensibilidad femenina que es tan propia de la mujer íntegra, que está atenta a todo, pero además digamos, lo incomoda a Jesús de algún modo, ¿no? Pero ella tiene una percepción de que algo va a pasar, de que esto puede ser un kairos, porque bueno, está muy lindo todo lo que nos insistió en la primera parte, Leandro, del día propio, el séptimo, ¿no? Ahí había algo, estaba a la expectativa de un acontecimiento que es propicio, de revelación. Sí, claro. Ella es la que lee ese día. Muchachos, hay que entender lo que va a ocurrir, lo que tiene. Entonces ustedes tienen que ahí estar atentos a su palabra, porque aparte él es la palabra. Ella no duda, porque si él le dice que tenemos que ver tú y yo, no tenemos nada que ver acá. Claro. Sin embargo, ella no le insiste ni nada, va directamente a los servidores y les dice hagan lo que él les diga. Un descaro tremendo. Sí, está bueno. ¿Por qué le dice él? ¿Por qué se dice? Él sabe que esta no es mi hora. Ella sabe que esta no es mi hora. ¿Cómo es esa partecita? ¿Me la puedes explicar, por favor? Porque tenemos al menos de repente no es un poco más de conocimiento de mi persona, de puedo decir, cuando le dice su madre, no tienen vino, y entonces le dice a su mamá, como dices tú, que espere, ¿no? En mis palabras, ¿no? Pero esta no es la hora. ¿Por qué se dijo no es la hora? Cuando siempre se ha sabido de... Bueno, eso parecería ser una referencia teológica que el narrador del Evangelio quiere hacer al momento de la cruz,
donde sí es la hora. Es como que el verdadero vino que Jesús nos va a dar es el del misterio pascual, no el del milagro de Caná. Entonces me parece que va en esa línea la correcta interpretación del texto. ¿Se puede considerar como el primer milagro de Jesús? No. Si vos querés, yo qué sé. Sí, es una... En realidad es más un signo. Yo llamaría milagro. Bueno, viste que Juan aparte llama signos a los milagros. Me parece que los milagros siempre tienen más que ver con la curación de enfermedades, con... Esto es más un relato que va en una línea, si querés, cristofánica, porque hay que entenderlo desde lo revelatorio el texto. Ahí lo que se está, por medio del milagro, si querés, en realidad se está revelando que Jesús es el esposo y que van a ocurrir las bodas mesiánicas en su persona. Eso es lo más importante del texto, no el milagrito. Perfecto, gracias, muy amable. Vieron que estos relatos, y más en Juan, es como que abren horizontes. Nunca se puede mucho cerrar la significación, decir, esto es así. Muchas de las cosas que nosotros podemos intuir son correctas. Yo no soy quien para decirle, no, eso no es así. Entonces, bueno, hay que atreverse siempre a tratar de sacar conclusiones pensándolo a la luz un poco de toda la obra, siempre, o sea, cada cosita verla en todo el Evangelio de Juan para tener una visión más totalizante y desde ahí poder sacar conclusiones más adecuadas. Y desde la teología de Juan, quizás esa tiene que ser la herramienta del discernimiento a veces para poder pensar si esto es así o es asá. Y bueno, y siempre son relatos que se prestan a la apertura de significaciones y de significados. No son relatos cerrados. Nosotros a partir de aquí, por eso lo afectivo que entra, ¿no? Si quieren, tan lindo en la tradición mística ignaciana, por ejemplo, la famosa oración mental que propone San Ignacio, de imaginar las escenas y entrar en ese momento y ver cómo Jesús le habla a María o como tal cosa. Con cada pasaje del Evangelio podemos hacer eso. Por eso el texto es como que nos abre también a todo un caudal de vida que uno no puede decir, no, esto no es así. Esto tiene que ser de la manera que te digo yo. Bueno, son las 9. Vamos a, si quieren, a rezar. Le pedimos a Fabricio que nos vuelva a dar la bendición y que haga una oración. Si hay alguna pregunta, me escriben. Bueno. Y gracias. Buenísimo. Como pequeña tareita para mañana, tengan presente en la mente, si quieren, si les parece, las objeciones que le aparecen a ustedes desde el sentido común que tienen internalizado en la formación, las objeciones que le aparecen para poner a María en el centro, ¿sí? Insistimos mucho, María en el centro. Bueno, mañana vamos a reforzar desde la teología sistemática ese concepto. ¿Por qué puede estar en el centro? ¿Por qué podemos decir que es fin, no medio? Bueno, entonces, objeciones breves que les aparezcan a esa digamos, gracia que tenemos los que disfrutamos de María en el centro de la vida cristiana sin ningún conflicto, porque su hijo no es celoso del protagonismo, no tiene ese problema, sino al contrario, nos favorece. Él ha querido que fuera así, que ella tuviera un rol central en la redención y en la salvación. Entonces, bueno, piensen un poquito qué objeciones aparecen, o si le han aparecido objeciones de alguno en esa línea, y al final, en el momento de la conversación, podemos también tratar de ver si después de la charla hay un poco más de, por lo menos, sabor interior para quedarse tranquilo con lo que
sienten o experimentan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que la Virgen nos cuide y que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Espectacular. Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Nos vemos mañana si Dios quiere.